Soy Ricardo Flores Magón, y nací el 16 de septiembre de 1873 en San Antonio el Oxochitlán, Oaxaca, México. Mi hermano mayor se llamaba Jesús, y el menor, Enrique. Provenientes de una familia modesta, nuestro padre, Teodoro Flores, había sido un soldado en las fuerzas mexicanas que lucharon contra las invasiones extranjeras en el siglo XIX, y también apoyó la rebelión tustepecana liderada por Porfirio Díaz en 1876. A pesar de este contexto, los hermanos Flores Magón nos convertimos en figuras prominentes en la lucha contra el régimen de Díaz y la opresión en México durante el porfiriato. La familia Flores Magón se trasladó a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades, donde mis hermanos y yo recibimos nuestra educación inicial y luego nos inscribimos en la Escuela Nacional Preparatoria. En ese tiempo, la Escuela Nacional Preparatoria era una de las instituciones más prestigiosas del sistema educativo porfirista y a menudo servía como cantera para futuros líderes del régimen. Sin embargo, nosotros, los Flores Magón, nos convertimos en disidentes y comenzamos a cuestionar al régimen. En 1892, mis hermanos y yo nos unimos a un movimiento estudiantil que se levantó en contra de la posible reelección de Porfirio Díaz. Fue durante una manifestación en los patios de la Escuela Nacional Preparatoria que se escuchó el grito «Muera el presidente tirano», marcando el inicio de nuestro activismo político. La respuesta del régimen fue la represión, y yo, Ricardo Flores Magón, acabé en la cárcel. Este evento marcó el inicio de nuestra lucha constante contra el régimen porfirista. Impulsados por nuestra formación académica y experiencia, mis hermanos y yo nos convertimos en periodistas y fundamos Regeneración en 1900. El título del periódico no era casual, ya que reflejaba nuestra convicción de que el sistema judicial era una fuente significativa de agravios para el pueblo. A través de Regeneración, denunciamos la corrupción en el Poder Judicial y comenzamos a ampliar nuestras críticas hacia diversos aspectos del gobierno porfirista. A medida que las críticas de Regeneración se volvieron más audaces, mis hermanos y yo enfrentamos una creciente represión. Fuimos encarcelados en numerosas ocasiones, como cuando fuimos arrestados en la cárcel de Belén acusados de difamación por el jefe político de Oaxaca, Luis G. Córdoba. Sin embargo, estas acusaciones eran generalmente pretextos para sofocar nuestro activismo. Desde la cárcel, yo, Ricardo, denuncié las prácticas de persecución de la prensa porfirista, donde jueces corruptos, desprovistos de conciencia, reprimían a los hombres independientes y a los defensores de la justicia. A pesar de la represión, mis hermanos y yo, optamos por el camino más difícil y continuamos luchando por nuestros ideales. Jesús Flores Magón, mi hermano mayor, nos inició en el periodismo de oposición con nuestro periódico jurídico independiente en 1900. La crítica a Porfirio Díaz se intensificó en sus páginas, lo que llevó a la radicalización de nuestra postura y al cambio del título a Regeneración, periódico independiente de combate para el final de 1900. En 1904, nos exiliamos en los Estados Unidos, buscando un terreno más propicio para nuestras actividades. En Texas, reanudamos la publicación de Regeneración en 1904, y desde San Luis, Missouri, en 1905, después de que las autoridades mexicanas solicitaron la cooperación de los Estados Unidos para reprimirnos, acusándonos de funestos magonistas subversivos. En 1905, Juan Saravia y yo fuimos encarcelados en Missouri, acusados de libelo por el jefe político de Oaxaca, Manuel Esperón. La solidaridad de nuestros seguidores y la recaudación de fondos permitieron nuestra liberación. A pesar de la difícil situación económica y los embargos, yo, Ricardo, mantuve mi compromiso con la causa, afirmando que nada nos detendría y que continuaríamos la lucha con brío a pesar de las ofensas recibidas. La presión sobre los Flores Magón se intensificó cuando el gobierno de Porfirio Díaz nos acusó de conspiración y violación de las leyes de neutralidad en 1908. 2 años después, se nos implicó en la destrucción de un edificio en Los Ángeles, California, debido a nuestras predicaciones anarquistas. En diciembre de 1916, el gobierno mexicano solicitó mi extradición por delitos como conato de homicidio, robo y destrucción de vías férreas. El gobierno también temía que los grupos magonistas pudieran adueñarse de una porción del territorio nacional, ya que habíamos llevado a cabo incursiones en Baja California y fuimos detenidos por el gobierno de Madero, en cuyo gobierno, alguna vez, mi hermano Jesús trabajó, pero no pudimos alinearnos con los maderistas debido a las diferencias ideológicas de clase y el tráfico de influencias que Francisco manejaba. A pesar de que muchas de las acusaciones eran infundadas, algunas de nuestras acciones, como mi llamado a la revolución publicado en Regeneración, fueron consideradas violaciones a las leyes de neutralidad, lo que generó solicitudes de castigo y nuestra expulsión de Estados Unidos. A pesar de las adversidades y las persecuciones, Regeneración se convirtió en un incómodo obstáculo tanto para el régimen porfirista como para los gobiernos sucesivos. Durante el gobierno de Francisco y Madero, en 1912, se buscó nuestra desaparición a toda costa, ya que se consideraba que causábamos más agitación en la frontera que las partidas de bandoleros en otras partes del país. El cerco se cerró aún más en torno a los Flores Magón, y en marzo de 1918, yo, Ricardo, fui encarcelado en una prisión de Washington debido a un manifiesto dirigido a los anarquistas de todo el mundo, lo que fue considerado contrario a la política de guerra de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. El 21 de noviembre de 1922, mi cuerpo sin vida fue hallado en la celda de Leavenworth, Kansas. En extrañas circunstancias, que hasta la fecha permanecen sin explicación. Jesús regresó a México después de la muerte de Venustiano Carranza en 1920, mientras que Enrique regresó en 1923. Junto a mis hermanos, los Flores Magón, abogamos por la revolución y la emancipación del pueblo para conseguir libertad y justicia social. Nuestra causa perdura como inspiración.